nos embarcamos en crear Las Malcontadas y algunas excepciones para participar cuando se convocó al Plan Podestá 3 y la idea fue hacer un espectáculo en pequeño formato para espacios, digamos, diversos, un espectáculo muy adaptable, para poder también crear tranquilas en contexto de pandemia, por un lado porque empezamos a trabajar en el invierno, ser solamente nosotras dos, lo que implicaba también un cuidado en relación al contexto sanitario de pandemia que se vive, y por otro lado para poder trabajar más cómodas en lugares cerrados, no amontonarnos. Empezamos a trabajar con estas narraciones que elegimos, mitos, cuentos de la literatura popular, de tradición oral, de distintas culturas del mundo, cuentos de culturas originarias de Latinoamérica, cuentos africanos, cuentos japoneses, narraciones, cuentos rusos. Fuimos leyendo, fuimos investigando y por supuesto reflexionando respecto de la temática que habíamos elegido, porque no fueron, cuentos tomados al azar o que tocaban distintas temáticas, sino que todos se referían a las mujeres, ¿sí? A la violencia de género, a la misoginia, esto es, al rechazo, al miedo, al odio hacia la mujer, la presencia de la misoginia en los cuentos y los mitos populares. Fue como muy fuerte el proceso, digamos, ¿no? Primero de ir buscando, ir leyendo, después de ir dándole vueltas de tuerca y de rosca a estas lecturas, ir conversando mucho sobre la temática, sobre lo que cada una de nosotras dos pensaba. Y después empezar también el montaje y el trabajo actoral. Silvia tiene mucha formación como narradora, ¿no? Como narradora oral, que indudablemente es una de las formas de, creo yo, de la performance, de lo performático, de lo dramático, del lenguaje dramático, de lo teatral. Pero empezamos a trabajar lo actoral desde un punto más focalizado a lo escénico, desde lo gestual, desde lo corporal, pero siempre encuadradas en el género de la narración. Estuvimos a punto de estrenar el trabajo, la verdad que estábamos muy esperanzadas, a fines de julio, y se dieron los primeros casos de coronavirus en Catamarca, por lo cual los centros culturales que tenían la posibilidad de, con mucho cuidado, con mucha distancia, con protocolos, presentar algunos trabajos, tuvimos que bajarlo, tuvimos que pasar al plan B, que fue hacer un registro que hicimos nosotras, en realidad con gente que nos ayudó, con personas cercanas de lo audiovisual también, pero con eso participamos de un festival de grupos de espacios independientes, pero después se vino esta gran experiencia que fue filmar, registrar de manera audiovisual con un criterio y dentro del género de lo audiovisual de manera combinada con lo que creo yo que también era la posibilidad que le daba este espacio al aire libre que encontramos para filmar el trabajo o partes del trabajo, porque también cuando nos juntamos con el equipo de audiovisualistas que está llevando a cabo este trabajo, también charlamos. Y empezaron a aparecer posibilidades que eran nuevas, que eran otras y que eran muy diferentes justamente a lo escénico, al lenguaje y a la teatralidad, ¿no? Y sin que fuera forzado y sin ellos tener que adaptarse de manera más pasiva al planteo escénico. Al contrario, logramos fusionar y la verdad que la jornada y el trabajo que se logró construir, no sé, para mí fue muy, muy gratificante, muy intenso. Como yo decía hace un rato, fue como, no sé, 3 semanas de ensayo y un estreno, en la intensidad, ¿no? De volver a sentir que uno está en el ruedo, que uno está en acción. No es lo mismo
no es lo mismo que el streaming, no es lo mismo que hacer un vivo, digamos, si bien es la herramienta que tenemos y ahora se han empezado a abrir otras posibilidades. Como digo, hemos trabajado construyendo este trabajo y otro que ahora vamos a empezar en un ratito a ensayar, que es para niños y niñas, para las niñeces. Trabajar para espacios abiertos, trabajar pensando que este es un tiempo muy duro, el que nos ha tocado vivir, el que pasamos, y el que se viene es un tiempo de cuidarnos mucho y bueno, y de no dejar de hacer teatro. Este es un buen lugar. Un buen lugar para contar historias. Anduve mucho por el mundo, por ciudades, por pueblos, por países, y en todos me contaron historias de mujeres. Historias de cómo nos contaron. Y las guardé aquí las traigo. Algunas nos contaron de una manera, pero todas hablan de nosotros. Y este me parece un buen lugar para contar algunas. ¿Y por qué no? Para conocer otras. Sí.
les voy a contar los cuentos de nosotras las mujeres. Este es un buen lugar para contar otra historia, de las tantas que he escuchado en el mundo, en todo el mundo, que hablan de mujeres, pero con una violencia que es increíble que aún hoy se la sigan contando y que se la cuenten a los niños para dormir. Yo les voy a contar un cuento. Contra la corriente, un cuento noruego. Había una vez dos viejitos que vivían en el campo. Llevaban muchos años casados. Ella, la viejita, era de carácter fuerte, muy independiente. Tomaba siempre las decisiones. Tenían un campito. Y en el campito, cierta vez decidieron sembrar cebada. Llegó las lluvias justas. No hubo heladas. Y en verano, una mañana despertaron y vieron por la ventana que las plantas estaban altas, verdes y las espigas doradas. El viejo lo pensó y se lo dijo a la vieja: es tiempo de cosecha, vamos a cegar la cosecha. Para eso vamos a necesitar más brazos que nos ayuden. La vieja estuvo de acuerdo. Sí, vamos a cortar la cosecha. ¿Cómo? Dijo el viejo. La cosecha hay que cegarla con la hoz, con la guadaña. ¿Cómo pensás cortarla? Si yo digo que la cosecha se va a cortar, se va a cortar. ¿La pensarás cortar con tijeras? Sí, con tijeras. ¿Y qué? Este campo es tan mío como tuyo. Y así se fueron a buscar a los hombres del otro lado del río. Caminando, discutiendo. Iban los dos, discutiendo, y cada vez el tono aumentaba más. Que cegar, que cortar, que cegar, que cortar. Y así fueron por el camino hasta llegar a la orilla del río, justo donde estaba el puente que tenían que cruzar. La vieja le quiso dar un manotazo al viejo para sacarle el sombrero. Y no va que ella se cae al río. El viejo la agarra de los pelos y la sostiene. Esa era su oportunidad para hacer su voluntad. Entonces le dijo: vamos a cegar o cortar. ¡Cortar!, dijo la vieja, y el viejo la hundió por un minuto y la volvió a sacar. ¿Cegar o cortar? ¡Cortar! Y otra vez la hundió. Y ahí la tuvo. La tuvo bajo el agua. Mientras se estaba ahogando, la vieja alcanzó a sacar el brazo y hacer un gesto con los dedos de cortar. El cadáver se estaba yendo, tirado por la corriente, y el viejo sintió que su cuerpo también se iba, entonces la soltó. Dejó que el cadáver fuera arrastrado por la corriente. Se paró y, sin darse vuelta, volvió a su casa. En el camino pensó: al final de cuentas era su mujer y debía darles
una cristiana sepultura. Así que decidió volver. Volvió, miró, recorrió el río, pero no vio el cadáver. Entonces llamó al pueblo pidiendo ayuda porque estaba asustado. Todo el pueblo llegó. Dragaron el río, buscaron en las orillas, entre las ramas, pero el cadáver no aparecía. «Basta», dijo el viejo, «no busquemos más». Yo tenía una mujer tan terca que era capaz, seguramente, de hacer su voluntad, de hacer que en lugar de el río se la llevara hacia abajo, nadara contra la corriente. Vamos a buscarla arriba, donde nace el río. Y allá fueron, todos. Llegaron a la cima, donde estaba el lecho del río, y en una piedra estaba el cadáver de la vieja, que ni siquiera la muerte la pudo hacer cambiar de sus ideas. Y se atrevió a derivar contra la corriente. Y el viejito que ahora quedaba solo, parecía ser la víctima cuando él la había asesinado. Así fue. Increíble, ¿no? Pero estas historias todavía se cuentan. Les voy a contar un cuento. Había una vez un joven muy enamorado de su novia. Ella era muy celosa, tanto que le pidió el corazón de su madre. El joven no lo dudó. Mató a su madre, le abrió el pecho y le arrancó el corazón. Y volvió de regreso para entregárselo a su novia, con tanta mala suerte que tropezó y se cayó. Una voz celestial se escuchó, una voz anegada que le decía: «Hijo, ¿te has hecho daño?» Y estas son las historias. Lista para partir. He recolectado un montón de historias en este lugar. Todas de mujeres. Y mal contadas. Pero hay algunas excepciones. Y yo conozco un cuento que se los voy a contar. Las bodas de Lady Ragnar. Persiguiendo a un ciervo casi lastimado, el rey Arturo se internó en el bosque. Ahí lo persiguió durante largo rato hasta perderse. Y de pronto se encontró en un claro del bosque solo, con un silencio raro. En eso apareció un caballero vestido de verde, que prontamente lo desafió
lo desafió a combate. El rey Arturo no podía decir que no porque era un caballero. Así que inmediatamente el caballero verde bajó de su caballo y cuando quiso descender el rey Arturo ya lo tenía apretado con su espada en el cuello. El rey Arturo sabía que había llegado su hora, pero era un caballero y la iba a aceptar. Sin embargo, este caballero le dijo: Rey Arturo, esta vez yo no te voy a matar. Esta vez no. Y entonces fue cuando el rey Arturo se dio cuenta que era alguien que lo conocía y también percibió que sabía algo de magia oculta. ¿Sabes quién soy? Entonces pídeme lo que sea, tengo toda la fortuna para que me dejes vivir. El caballero le dijo que no era su fortuna lo que quería, sino que le respondiera una pregunta. Y si lo hacía acertadamente, lo dejaría vivir. Claro que sí, dijo el rey Arturo. ¿Cómo no voy a poder responder una pregunta? Pregúntame lo que quiera. Muy bien, dijo el caballero. En un año, en este mismo lugar y a esta misma hora te espero con la respuesta correcta. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Tienes que contestarme. ¿Cuál es el deseo más fuerte que tienen todas las mujeres? Dicho eso, el caballero verde se perdió en el bosque. El rey Arturo se fue tranquilo. Regresó al castillo pensando que sería muy fácil develar el misterio, encontrar la respuesta. Ni bien llegó al castillo y entró en los aposentos de Ginebra, su esposa, le preguntó, así, sin más. Junto a ella había una veintena de doncellas y todas empezaron a responder. Todas, ¿eh? Y lo más llamativo es que no hubo dos respuestas iguales. El rey Arturo se preocupó. Entonces pidió ayuda a su querido sobrino, el mejor caballero del reino, el más valiente, a Sir Gawain. Le contó todo lo sucedido. Sir Gawain le comentó que efectivamente era muy difícil contestar esa pregunta, que ningún hombre la sabía, pero que estaba dispuesto a ayudarlo. Y así fue. Emprendieron un largo viaje por toda Bretaña. No quedó pueblo sin que visitaran. Y sobre todo, sin que preguntaran. Hombres, mujeres, jóvenes y niños. Mujeres de todas las edades. Todas respondían diciendo que tenían la verdad, la respuesta justa. Pero eso que ocurrió en los aposentos pasó en todo el territorio. No hubo dos respuestas iguales. El tiempo pasaba. Ya estaba cumpliéndose el plazo. Sir Gawain y rey Arturo emprendieron el regreso al lugar pactado. Faltaba muy poco tiempo. Y él, el rey, sabía que iba a morir. Cuando se habían alejado de la última comarca, en el camino
se le cruzó una mujer monstruo. Era horrible. Tenía los pelos enmarañados que le cubrían todo el cuerpo en un color grisáceo, sucio. La cara llena de verrugas que apenas se le veían los ojitos. Una nariz con un pico que le llegaba hasta el mentón. Arrugas por todos lados. Flaca, desgarbada. Y despedía un olor nauseabundo, imposible de estar cerca. La mujer les habló. Rey Arturo, yo tengo la respuesta correcta. El rey contestó que él también tenía, y no solamente una. Pero ella insistió que la suya era la correcta. Te la diré si a cambio me permites casarme con Sir Gawain. No, ¿por qué habría de hacer eso? No voy a exponer y a sacrificar a mi sobrino preferido. Pero Sir Gawain se interpuso y dijo que si ella decía la respuesta correcta, él estaba dispuesto a sacrificar su vida para salvar al rey. Me llamo Lady Ragnell y lo que todas las mujeres quieren es hacer su voluntad. Dicho esto, desapareció. Los dos, el rey y Sir Gawain, siguieron el camino porque ya se estaba cumpliendo el tiempo. Llegaron al claro del bosque y no pasaron ni un minuto de la hora pautada que apareció el caballero verde. El caballero verde escuchó la respuesta. Cuando el rey Arturo se la dijo, estalló en una furia, gritando: ¡Esa ha sido mi hermana, Lady Ragnell! ¡La voy a matar! Y desapareció. El rey Arturo y Sir Gawain regresaron a Camelot, entristecidos, cabizbajos, porque sabían que allá estaría la monstruosa mujer esperándolos. Y efectivamente, ahí estaba. Y Sir Gawain cumplió con lo pautado. Ella quería una gran fiesta de casamiento. Se casaron en la iglesia principal. Hubo banquete para toda la nobleza y también para los mendigos. Baile, diversión, todo lo que una mujer puede desear para su casamiento. Todo se lo dio Sir Gawain, como si estuviera casándose con la mujer más bella del reino. El resto de las mujeres entristecidas por no estar en su lugar. En cambio, los hombres felices por no haber sido ellos los que tenían que estar en su lugar. Cuando la fiesta terminó, los flamantes esposos se fueron a sus aposentos. Mientras la mujer monstruo se cambiaba, Sir Gawain miraba por los ventanales los jardines del castillo, entristecido por la vida que le esperaba. Cuando escuchó que Lady Ragnell, su flamante esposa, le preguntaba: ¿es que acaso no vas a besarme? Él le respondió que no solo la besaría, sino que le haría todo lo que un marido le hace a su flamante mujer y un poco más, en tono picaresco.
como si le estuviera hablando a la doncella más bella del reino. Cuando se acercó a ella, estaba ahí, ella, la doncella más bella del reino. Lady Ragnell habló a su marido y le dijo: Sir Gawain, has logrado romper el hechizo, parte del hechizo. Ojalá pudieras romperlo por completo, pero eso no será posible. Pero puedes elegir si prefieres que sea horrible de día y doncella de noche, o al revés, doncella de día y horrible de noche. Difícil respuesta para dar. Sir Gawain pensó y repensó, hasta que miró a Lady Ragnell y le respondió: Lady Ragnell, es tu cuerpo. No soy yo quien debe decidir, sino que debes hacer tu voluntad. Y entonces se rompió definitivamente el hechizo. Porque es así. Son nuestros cuerpos. Es nuestra decisión. Vamos a hacer nuestra voluntad. ¡Suelten amarras!